Shalom Alejem, Mispajá, la paz sea con ustedes, familia. Hablo con la verdadera familia, que son los creyentes, que es la iglesia como nos enseñaron, pero realmente es Israel. Y el Padre viene hablando un poco sobre eso, ¿no? Nosotros somos esa desposada que un día vamos a estar en la boda del Cordero, vamos a ser esa esposa, vamos a estar en ese matrimonio. Entonces el Padre de acá nos va a comenzar a hablar. Estamos en ese proceso de ir hacia Él, de ser esa esposa algún día, pero algo está pasando en nuestras vidas, algo está haciendo Él a través de nosotros, porque Él hace a través de esa desposada. Entonces el Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar en este lugar para que hagamos lo que a Él más le agrada, que estemos en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula desde el bajo. No es el nombre de la Kehilá, no es el nombre de la congregación, es un nombre que ponemos para poder nosotros entrar en las diferentes plataformas digitales. Recordemos que no debe haber nombre en ninguna congregación, en ninguna parte de la Escritura habla de nombres. Si nos vamos a distinguir, nos vamos a separar, eso es lo que ha pasado con los nombres. Entonces, como decían en aquellos tiempos del Cheliá, Saulo, ¿no? Saúl o Pablo, decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Eso es lo que pasa cuando se le coloca nombre a las congregaciones. Somos todos una sola congregación, una sola desposada, somos una esposa, los creyentes, que tengamos diferencias, pero es una sola. En el momento que ponemos nombre, hacemos división del cuerpo, y eso ha pasado. Entonces todo el mundo se mete en el rol que yo soy de aquí, soy de acá, y ya no salen, ya no reciben de los demás. Entonces por eso el cuerpo no crece. Eso es lo que ha venido pasando. Entonces el Padre nos ha permitido una vez más venir a este lugar para edificarnos, para crecer, para recibir de ese lejen de los chamaín, de ese pan de los cielos, que entonces ese propósito por el cual el Padre nos ha reunido en el día de hoy se pueda cumplir en nuestras vidas y en la vida de aquellos que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que igualmente el Abba haga con ellos. Los saludamos muy afectuosamente, esperando que nuestro abacador, nuestro Padre Santo, igualmente los abrace, los envuelva en su Gadola Jabá, en su gran amor, que sabemos que el amor está en su bendita y poderosa palabra, porque el amor es Él y Él es la palabra. Si estamos en la palabra, si vivimos en Él, si estamos sumergidos en la palabra, realmente podemos decir que tenemos amor. El amor de acá, el amor de la familia de Elohim, porque el amor del mundo es otra cosa. Y ahí hay cantidad de familias, ministros, creyentes sumergidos en el otro amor, y eso los está llevando al Sheol, porque no aplican la palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre, para que sea Él en esta hora, en este lugar, moviéndose de una manera poderosa, que sea su rúa, su espíritu, convenciéndonos hoy de pecado, de juicio y de justicia. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este día que has permitido, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido, y tú así lo has querido para que nosotros escuchemos tu palabra, para salir a obedecer, porque tú dices que debemos ser de esos oidores y también de esos hacedores que escuchan la palabra y salen a hacer, que ya debemos dejar de escuchar a Satán, que debemos someternos a ti, resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros, que ya debemos purificarnos, que debemos ir en busca de esa salvación, debemos dejar de pecar, porque tú dices que a la nueva Jerusalén no va a entrar carne, ni sangre, ni cosa que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que tú nos dices, que debemos obedecer para que nuestros nombres no sean borrados. Debemos esforzarnos cada día más para poder entrar al reino de los Shamaim, porque tú nos dices que tú vienes por una Kehilá limpia y sin mancha, que debemos ser de esos hijos sadik, debemos ser de esos hijos justos, que en todo tiempo obedecen tu palabra, que cuando tú les hablas salen a hacer. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, en acción de toda, en acción de gracia, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén.
Una quejilá sin mancha y sin arruga, unos hijos, porque quejilá igualmente representa hijos. Aquellos que son salvos, aquellos que son uno con Elohim. Entonces, son sinónimos, muchos de estos conceptos son sinónimos, tienen que ver con lo mismo. Entonces, el tema que el Padre trae en el día de hoy, estos mensajes cortos que está trayendo el Padre, los días martes o los días tercero de la semana, entonces se titula Salvarse engendrando hijos. Eso es una frase que hemos escuchado, pero mal interpretada. Esta frase mal interpretada a causa de no tener intimidad con Elohim, y si no tenemos intimidad con Elohim es porque no hay obediencia, y el problema está ahí. Todos, en el Padre todo empieza en la obediencia. Hay una emuná que conlleva obediencia. Nos salvamos por emuná, por fe, sí, pero esa emuná, esa fe, automáticamente lleva obediencia. Por eso el Padre nos habla de que nos va a dar el pago según las obras, no según la emuná, porque alguien se puede morir y no tener obras. Tienen que aparecer obras de la emuná, porque la emuná sin obras es muerta, dice la palabra, escrito está. Entonces vamos a entrar en las lecturas sin más preámbulos, a ver qué es lo que pasa aquí cuando dice salvarse engendrando hijos, qué tipo de hijos, cómo tenemos hijos, y estamos hablando dentro de la quejilá, dentro de la senda, dentro de la iglesia, como nos enseñaron, o dentro del pueblo de Israel. Esta es una frase que está enmarcada en el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, para esos que van a ser la esposa del Cordero en un tiempo, cuando sean resucitados los muertos en Cristo primero, y después sean transformados los que estén vivos y nos reúna con Él en las nubes y nos vamos para las bodas del Cordero. Para eso es esta palabra, para quienes están caminando dentro de la senda. Y vamos a ir a Timoteo, a leer primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que es donde surge este mensaje. Mira lo que dice. Pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Listo, está hablando de esa mujer. Leamos desde por ahí desde el 14 para que veamos de qué es que está hablando ahí. Desde 14 o 13. 13 entonces. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Listo, pero se salvarán engendrando hijos si permaneciere en emuná, fe, amor y santificación, o haciendo secados con modestia. Y entonces muchas veces somos buenos para sacar del contexto algo. Sí, está hablando desde allá, desde Adán, y entonces la mujer se va a salvar engendrando hijos, entonces la que fue engañada fue la mujer, pero recordemos que Elohim vino y le reclamó a Adán, porque en Adán estaba la salvación. Y la mujer, para hablar de engendrando hijos, salvarse, comenzamos hablando automáticamente de un matrimonio. Y si no tenemos claro el concepto de matrimonio, entonces esta frase se va a salir del contexto. Y porque Eva se iba a salvar era en Adán. ¿Cómo así? Haciéndose uno con Adán, permaneciendo. Ella se deslizó, pero si Adán permanece firme, ella haciéndose una con él, entonces se iba a salvar. Y aquí esto también iba engendrando hijos dentro de un matrimonio en la presencia de Elohim. Cuando hablamos de tener hijos, estamos hablando, acá en la senda estamos hablando de un matrimonio en la presencia de Elohim, porque hay matrimonios que no son en la presencia de Elohim. ¿Cuándo un matrimonio en la presencia de Elohim? Cuando ambos son uno con Elohim. Y entonces nos salimos del contexto. Entonces por eso dice, si permaneciere en emuná, en fe. ¿Qué es fe? Palabra en el corazón. Palabra en el corazón, eso es emuná, eso es fe. Palabra sellada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo en el corazón, eso se llama fe. Y eso se llama también hacerse hijo. Y eso se llama también hacerse pueblo. Comenzar a ser hijo. O sea, como quien dice, apenas viene la palabra y yo la creo, la obedezco, es sellada en mi corazón. Pero es que me llegó solamente una palabra. Y por eso a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Entran en un proceso de hacerse hijo, y soy hijo completamente en el momento que se ha levantado.
¿Cuándo se va a dar? Pues cuando Él venga por su pueblo. Dice, si permaneciere en emuná, en fe, palabra en el corazón, amor, obediencia, se llama esto. Y este es el amor, que guardemos sus mandatos, sus mandamientos, segunda de Juan, verso 6 o 1:6. Y santificación, purificación, hemos sido llamados a Yeshua, salvación, mediante la santificación por el Ruach HaKodesh. Es un proceso, la santificación es un proceso. Estoy hablando de santificación para que no, porque ese término santo ya sabemos que viene de una deidad pagana. Pero no vamos a entrar en eso, que sea por los débiles que podamos manifestarlo de esa manera. Entonces dice santificación, o sea que debe mantenerse en un proceso, engendrando hijos, pero si permaneciera en fe, creyendo en amor y en santificación, cada día limpiándose. Por eso estoy hablando de que esto es dentro de la senda, esto es dentro del pueblo. Está hablando de una mujer que va a salvar engendrando hijos, pero esa mujer va a tener un marido, un cohen, un sadik, un justo, un kadosh, un santo. Eso es lo que debe tener esta mujer, porque esta mujer representa igualmente a nosotros, nos representa a nosotros, esa desposada, la que va a ser esposa del Cordero. En Adán se iba a salvar Eva, en el postrer Adán, Yahshua, se iba a salvar la desposada o la esposa. ¿Quién es? La iglesia, como nos enseñaron, o Israel. Para aquellos que dicen que las mujeres no pueden predicar, tarados, no tienen la más mínima desvelación, porque está hablando que la mujer se va a salvar en el hombre, y esa mujer que es la Kehilá, que es Israel, que es la iglesia, se va a salvar en Mashiach, y la Kehilá, la iglesia, Israel, somos hombres y mujeres. Entonces esto es muy tremendo, ¿no? Las desviaciones que hay a causa de ¿qué? De tener miopía, de tener una vista corta. Entonces, si yo no tengo claro lo que es un matrimonio en la presencia del Padre, y le llamo matrimonio a cualquier cosa, matrimonio porque me casó un pastor, porque me casó un cura, porque hice un ritual, eso no es ningún matrimonio en la presencia del Padre. Un matrimonio en la presencia del Padre es cuando el esposo es uno con Elohim y la esposa es una con Elohim. Ahí puede haber matrimonio, entonces se juntan. Y ya no son más dos, sino una sola carne, dice la palabra. Entonces, si no partimos de ese concepto de lo que es un verdadero matrimonio, esto no lo vamos a entender nunca. Y ahí está el meollo del asunto. Recordemos que no, esa desposada, o esa que va a ser la esposa, que es Israel, que nos enseñaron como iglesia, debe ser sin mancha y sin arruga, tiene que haber sido limpiada. Y es esa mujer virtuosa. O sea que detrás de una mujer virtuosa hay un sadí. El problema es que cuando la mujer no es virtuosa es porque no hay un sadí al lado. Es porque no hay un cohen al lado. Porque el Padre forma a la mujer a través del hombre. Por eso dice que la mujer virtuosa dice que hace que su marido viva confiado, que de su boca sale sabiduría, que hace conocer a su marido cuando se sienta con los ancianos. Pero si no está pasando esto es porque al lado no hay un sadí, no hay un justo, porque al lado no hay un cohen. Y eso hay. Esto tiene que ver con muchas cosas, aún con el ministerio. Recordemos que aquel que anhela obispado tiene que tener ¿qué? Sus hijos en sujeción, tiene que gobernar bien su casa, y esto es parte de gobernar bien su casa. Y si esto no está pasando, no hay ningún matrimonio en la presencia del Padre. Y el Padre va a comenzar a hablar, porque mire lo que dice en Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 24. Eso es lo que está pasando. Nosotros creemos que porque hacemos un ritual, creemos que ese es el matrimonio, llevamos a la gente a hacer un ritual, y eso no tiene que ver con el ritual. Es más, los rituales quedaron abolidos. Ya el ritual no, y el matrimonio es un ritual, los diezmos son un ritual, las fiestas son un ritual, los Shabbat eran un ritual, y todo de esta forma quedó abolido. Cumplimos todas esas cosas, sí, pero de otra manera, de una manera rugosa, espiritual. Y si no entiendo esto,
pues que voy a entender el trasfondo, porque esto va mucho más allá, no quiero entrar en mucha profundidad, aunque estoy metiendo ciertas cositas que son profundas aquí, pero es necesario para poder explicarlo. Entonces vamos a ir a ver Génesis capítulo 2, verso 24, mire lo que dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso era lo que debía pasar con Adán y Eva, ser una sola carne, pero es que la carne en ese momento era buena. La carne en ese momento era buena, porque carne representa un cuerpo con un espíritu dentro, o con unos espíritus dentro. La carne en ese tiempo era buena, pero Eva la manchó. Pero si el hombre permanece firme, si Adán hubiera permanecido firme, ella se hubiera salvado en él, porque él le había quitado esa mancha. Eso era lo que debió haber pasado. Eso es lo que está haciendo Yahshua Jesús hoy con cada uno de nosotros, que somos esa mujer, que somos representados en Eva, quitando la mancha. Es él el que quita la mancha, pero la quita a través de los hombres, a través de los sadiquín, de los justos, a través de los cojanín, de los sacerdotes. Entonces mira el trasfondo espiritual que tiene esto. Entonces quedó, como quien dice, se manchó, y en ese momento, en el momento que pecara Adán, porque ya a causa de haber entrado el pecado en Eva, automáticamente ya estaba en Adán, pero no lo había consumado. Eva lo consumó, pero Adán todavía no lo había consumado. Si no lo consuma, había salvación. Iba a tener hijos, claro, se iba a salvar teniendo hijos, como los tenemos hoy en día. ¿Ustedes creen que los hijos que iban a tener Adán y Eva son como los tenemos nosotros vía sexual? Si eso es terrenal, y ellos eran una representación de lo que estaba allá arriba. Esa se las dejo hasta ahí nomás, porque nos salimos un poco del tema. Y aquí es donde comenzamos a ver lo que realmente es un matrimonio en la presencia del Padre. Yohanan, Juan, capítulo 17, verso 21. Mire lo que dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es lo que es un matrimonio en la presencia del Padre, que ambos sean uno con Elohim. Y entonces ahí sí todos vamos a ser un solo cuerpo. O sea que nosotros espiritualmente, cuando nosotros estamos en obediencia, todos entramos en una especie de matrimonio, porque somos uno. Lo que pasa es que el matrimonio en el plano natural se van a tener que unir. Venga, pero es que no, el que se une con una ramera se hace uno con ella, pero es que Adán y Eva no habían tenido sexo y eran uno. Sí, por cercanía nos hacemos uno. Y en matrimonio automáticamente lo que haga la esposa, lo que haga el esposo, automáticamente entra en la mujer, porque son uno. Pero hay una decisión individual que tiene que tomar cada uno, y esa decisión la tenía que tomar Adán, de no consumar. Ya había sido manchada su mujer. Nosotros que somos esa esposa estamos manchados. Pero ¿qué hizo Machía? No pecó. Eso era lo que debía haber hecho el primer Adán. El postrer Adán hizo el trabajo que tenía que hacer, era no pecar. Entonces los hijos que va a tener Machía con la Kehilá, con la iglesia, con Israel, de una manera espiritual, esos son hijos, no son bastardos. Porque cuando yo tengo hijos en yugo desigual, son bastardos, dice la palabra. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Sigamos leyendo, porque vamos del 17-21 hasta el 23. O sea, tenemos que ser uno para yo, a ver, cuando yo me voy a casar, lo primero que tengo que tener en cuenta es que sea uno. Yo ser uno y mi esposa ser uno. Por eso es que anteriormente los padres les escogían la esposa a los hijos. ¿Por qué creen? Primero, porque ellos se supone que los padres estaban más formados que los hijos. Y segundo, que no estaban vinculados emocionalmente con la desposada.
Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Están vinculados emocionalmente, sentimentalmente, y el enemigo usa esas emociones y esos sentimientos y hace al lado a Elohim y mete el sexo por delante, y por eso es que se casan. Porque hoy se casan es por eso. Hoy no se casan porque Elohim los está uniendo. Eso es mentira del diablo. Si no se veían los ministerios. Porque el propósito de un matrimonio es tener hijos. Pero tener hijos para Elohim, recordemos que nosotros somos instrumentos de Elohim para mantener esos hijos. Los hijos que un matrimonio tiene no son de ellos, son de Elohim, pero no han entendido eso. Y ese es el rol mío dentro de un matrimonio, que esos hijos sean levantados para Elohim. Pero como no hay verdaderos matrimonios, esos hijos no son levantados. Nos casamos fuera, sin ser uno con Elohim, y este es el problema que tenemos, que aún los padres ni siquiera han podido entrar, ni siquiera han podido aprender bien de la mano de Elohim. Entonces, ¿cómo van a formar los hijos para Elohim? Sigamos leyendo porque vamos hasta el 23. Mire lo que dice. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí está tremendo, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso parte en el matrimonio y parte dentro del cuerpo. En unidad, porque hoy somos muchos miembros. En ese cuerpo de Elohim somos muchos miembros y cada miembro es individual, pero tenemos que llegar a esa perfección. Por eso es que cada uno de nosotros somos muchos miembros. Y dice que el pie o que la mano le sirve al pie, que los ojos le sirven a la mano, porque somos diferentes miembros. Hay diferentes miembros en mi vida y en el cuerpo de Mashiach. Nosotros somos esa sombra y figura de lo que es el cuerpo de Mashiach. En Mashiach hay diferentes miembros. Y está hablando de que unos hacen una cosa, otros hacen otra, lo mismo que en mi cuerpo. Por eso aquel que le recibió le da potestad de ser hecho hijo. Va limpiando un miembro, va limpiando las manos, va limpiando los ojos, va limpiando los oídos, poco a poco va creciendo, se va haciendo cada día, es un proceso. Y en ese proceso debe estar un matrimonio. El problema es que cuando yo entro en un matrimonio, ¿en qué parte del proceso voy? Y ahí es donde está el meollo del asunto. Porque si entro al matrimonio teniendo una sola palabra sellada en el corazón, no es lo mismo que cuando tengo 31,000, recordemos que son 31,100, bueno, se me olvidó la cifra, versos de la escritura. Y si tengo un solo verso, ya comencé a ser hecho hijo, pero tengo 31,100 yo no sé qué todavía para ser sellado, ¿ah? 104, 31,104, así es. 31,104 versos, o sea que me faltan 31,103. Entonces es un matrimonio que va a estar desequilibrado. La idea es estar lo más formado posible. Y ahí es donde está, para poder tener hijos. Estoy hablando de una manera espiritual. Y debemos entender lo que es ser hijo para Elohim. Ser hijo para Elohim, nosotros no entendemos lo que realmente es ser hijo para Elohim. Para Elohim, ser hijo es aquel que lleva la esencia de su padre. Por eso Mashiach era hijo de Elohim, porque él llevaba la esencia de Elohim. Y la esencia de Elohim es el mismo Elohim. Por eso es que él es hijo y es Elohim, es Dios. Pero esto no lo entiende la gente. Vemos a la manera de nosotros que tenemos un hijo porque lo parió la mujer, porque lo parió la esposa, y creemos que eso es ser hijo. No, ser hijo en Elohim es cuando yo tengo la esencia de él. Por eso cuando yo lo recibo a él, ya comienzo a tener la esencia de él y comienzo a ser hijo, pero no la tengo completa, tengo una sola parte. Qué difícil entender esto cuando soy un neófito, cuando me falta formación, cuando no tengo el Rúa realmente, porque el Rúa me va llevando a toda verdad. Por eso dice, cuando venga el Rúa de verdad, él nos guiará a toda verdad. Quiere decir que va a comenzar a guiarme a toda verdad.
para libertar, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque poco a poco voy siendo libertado, poco a poco voy siendo redimido. Y eso es lo que debe pasar en un matrimonio, para poder que esa mujer se salve. Nosotros nos salvamos engendrando hijos porque nosotros somos esa mujer. Pero tenemos que, esos hijos que vamos a tener nosotros tienen que haber sido engendrados por su padre o por el esposo, que en este caso es Machía, Cristo. Por eso es que digo que el padre hace a través del esposo. Pero si es un esposo que no está formado, si es un esposo que no tiene los requerimientos que pide Elohim para que sea un esposo en la presencia del padre, entonces no va a ser ese formador de esa esposa. No va a engendrar. Y esa es la labor de los Kohanim, de los que supuestamente somos los esposos, ¿no? O los hombres, ¿no? La mujer también desempeña este rol. Porque la mujer teniendo también engendra en el marido. Ay, qué difícil que es poder entender eso. Porque el tener un hijo, para tener un hijo se necesita que el esposo ponga la semilla en la esposa. Para poder tener hijos para Elohim. Y estoy hablando en el plano espiritual. Recordemos que Timoteo era un hijo de Pablo, en Rúa. Porque Timoteo era hijo de una judía creyente y un griego. Pero el apóstol Pablo, creo que por allá en 1 Corintios 4:17, habla de que mi hijo Timoteo, porque está hablando de aquel en el cual él metió semilla. Pero ese hijo no era de Pablo, era de Elohim, porque la semilla que le metió Pablo era la de Elohim, que es la palabra. Pero eso es lo que está pasando en los matrimonios, que no hay un esposo que meta semilla en la esposa. Entonces estamos unidos en yugo desigual, y ella pues es salva en el marido, sí. Pero si su marido mete la semilla de Elohim, quita las cáscaras, limpia, purifica, o sea, es instrumento de Elohim para purificar. Y ahí es donde podemos entender esta frase que la mujer se salva engendrando hijos. No es porque tenga hijos, entonces se va a volver como las venezolanas que tienen hijos porque ya les dan subsidio. Entonces el carnal dice, sí, engendrando, ellos no saben ni de qué están hablando, no está hablando de esos hijos físicos. Y puede tener parte de esos hijos físicos, porque yo voy a engendrar hijos, ya está bien que tenga hijos, porque ahí van a bajar los escogidos de Elohim. Cuando un matrimonio es un matrimonio en la presencia de Elohim, pues va a bajar de la otra simiente, de la simiente de Elohim, porque la otra simiente baja, es posible que baje donde hay desobediencia. Y todos tenemos desobediencia, sí, o sea que podemos tener hijos de la otra simiente, sí. Lo tuvo Abraham, que tuvo hijos en la esclava, pero le tuvo que sacarlos, pero nosotros no entendemos eso. Le tuvo que sacar al hijo de la esclava y a la esclava. Y esos son hijos de la otra simiente. En el caso de Isaac no pasó eso, pero en Jacob también. Adán también tuvo de la otra simiente, que fue el caso de Caín. ¿Cómo hacía la otra simiente? Ahora vamos a entender esa parte, ahora lo vamos a tocar eso. Vamos a ir a Corintios, veis, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, mire lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué va a pasar si me uno en yugo desigual? Primero que todo, pues eso es fornicación. Porque me estoy uniendo con otros ídolos. Me estoy uniendo a ídolos, me estoy uniendo a dioses paganos. Porque recordemos que cuando me hago uno con la persona, lo que tenga va a ser una sola carne. O sea, que lo que ella tenga, automáticamente yo entro en esa parte. Por eso el Padre nos dice, no, os unáis en yugo desigual. Venga, pero Machía se unió en yugo desigual. ¿Por qué Machía? Cristo se unió en yugo desigual con la Kehilá que estaba profanada, que estaba manchada por dar vida. Recordemos que el Shabbat se profanaba por los Kohanim por dar vida, porque los sacrificios y las cosas que hacían ellos era para dar vida en Shabbat. Y es por lo que le reclaman de los discípulos a Machía, que por qué tus discípulos profanan o quebrantan el Shabbat, y eran por dar vida, porque necesitaban comer. Así sea la de uno mismo.
Entonces Mashiach se unió en yugo desigual precisamente para dar vida. Pero no pecó. Oiga, Mashiach quedó en la misma instancia de Adán cuando Eva fue manchada. ¿Qué pasó con Eva cuando fue manchada? Pues que la mancha se la pasó a Adán, pero Adán consumó el pecado, también pecó. En el caso de Mashiach, que escogió a Israel como esa desposada, porque la desposada es lo mismo que la esposa, tiene los mismos requisitos, y para poder desligarse tiene que haber fornicación, lo que dice la palabra, siendo desposada, que a nosotros nos enseñaron como novia, y al cambiarle el término ya cambian todas las esencias que trae este término desposorio. Entonces a Mashiach igualmente se le pasó el pecado, por eso murió, pero él no consumó el pecado. Entonces la mujer se va a salvar en él, si cree, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el trabajo que tenía que hacer Adán, pero no lo hizo. Entonces viene a hacerlo Mashiach. Como se une en yugo desigual, el pecado de la humanidad se le pasa a él, pero él no consume el pecado. Entonces, como no consuma el pecado, comienza a limpiar a esa esposa. Eso es lo que debemos hacer nosotros si estamos en yugo desigual. Pero el Padre dice, no os unáis en yugo desigual. Es que para poder unirse en yugo desigual tiene que ser para dar vida, y para dar vida yo tengo que estar sin mancha. Y ningún hombre puede unirse en yugo desigual porque todos tenemos mancha. Entonces entramos en idolatría, entramos en fornicación. Y si morimos en esas condiciones, nos perdemos. Porque en fornicación, cuando venga Mashiach y lo haya uno, se va a perder. Si no, lea Primera de Corintios capítulo 6 verso 9, que ahí le da la listica. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Estoy hablando un poquito de lo que es el matrimonio, porque para poder entender de lo que es esto de engendrar hijos. Y no está hablando de cualquier hijo. Estamos hablando de los hijos dentro de la senda. Entonces no es porque una mujer va a tener hijos y que va a salvar, no, si no está en las condiciones que él demanda, olvídese de eso. Tiene que estar en un matrimonio en la presencia de Elohim, estar viviendo en Kedushá, estar en Emuná, eso fue lo que nos dijo ahora. Pero como nos salimos del contexto, sacamos esa partecita que la mujer se va a salvar engendrando hijos, pero no está la otra que se leyó. ¿Cómo debe permanecer esa mujer? ¿Qué debe tener? Los requisitos. Entonces, claro, nos desfasamos y creemos que entonces boleando sexo nos vamos a salvar, Misaí, o se va a salvar esa mujer. Vamos a Corintiín, Primera de Corintios capítulo 7 verso 14, que es cuando nosotros nos convertimos ya estando en el mundo, estando casados con otra mujer que no pertenece a la senda. Entonces hay una circunstancia diferente y el Padre nos va a hablar aquí, porque aquí es indispensable lo de los hijos. Mire lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ah, venga, pero si un creyente está casado con una mujer incrédula o en yugo desigual, eso es lo que dice. Porque el marido incrédulo es santificado, es chocados en la mujer, pero en una mujer que está metida con el Padre, porque ella le va a meter semilla del Padre. No es porque está casado y entonces ella automáticamente no, después de que mi esposa esté bien, entonces yo me voy a salvar. Eso es mentira. Y la mujer incrédula en el marido, ¿en cuál marido? En un marido metido con Elohim. Si esa mujer no se ha convertido, supuestamente no se ha convertido, porque el marido tampoco. Por eso el Padre dice, aquel que anhela obispado, tal y tal y tal cosa. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son kadoshim. Si en un matrimonio, oiga lo que le digo, si en un matrimonio está esta diferencia, esos hijos son bastardos, son inmundos. Entonces hay un papel
que el marido desempeña sobre la mujer si es que el marido está formado, y si es al revés igualmente, porque se va a salvar es de esa manera, formando a la otra persona, y la va a formar es por medio de la palabra, la va a formar es por medio de la semilla que le va a plantar. Por eso debe ser buena tierra, pero si no es buena tierra quiere decir que es de la otra simiente, porque recordemos que habla de las dos simientes. Ahora entramos en esa parte. Matillahu, capítulo 1, verso 20. Mira lo que dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Adón le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. Miriam, María es tipología de la iglesia, llamémosla así para que podamos entenderlo, de Israel, para los que saben que realmente es Israel. Ella nos representa a nosotros. ¿Cómo iba a tener hijos? Sexualmente. Aquí podemos ver que de esa no iba a ser la manera de multiplicación. La multiplicación de los seres humanos no iba a ser de esa manera, por lo menos de los escogidos. Iba a venir Elohim a poner su semilla en una mujer. Y quizás eran los hombres. Ustedes pueden ver en lo de Adán, pueden ver, porque recordemos que el sexo no es de los shamaim, de los cielos. O sea, vía sexual no iba a ser. ¿De qué otra manera? Pues cada uno entre y medite y el Padre le va a mostrar cosas. Entonces Miriam, María, era necesario que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo pusiera la semilla, semen. Viene la raíz semen. Shem, que es nombre, que es esencia. Así es que se tienen hijos. De esa manera es que se va a salvar. De una manera espiritual, pues cuando entra el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y pone la semilla de Elohim en una persona, entonces ¿qué va a haber en esa persona? Frutos, y va a tener hijos. Todas aquellas personas a las que esa persona le transmite esa semilla. Por eso el hombre y la mujer son una misma cosa acá en el reino. Porque ambos somos esa quejilá, somos esa desposada, somos aquellos que van a ser la esposa. Y estamos en condiciones de llevar semilla tanto el hombre como la mujer. Por eso una mujer puede llevar ministerio. Porque ella es portadora de semilla para llevar semilla, semen, el semen de Elohim a otras personas y comiencen a hacer hijos. Pero vamos al plano natural. Entonces esos hijos, lo que yo le meta a la mujer, ella se hace hija mía o se hace esposa, porque somos una sola carne. Y eso es lo que vamos a transmitir a los hijos. De esa forma es que se va a salvar. Cuando esos hijos no son bastardos, como le estamos viendo en la vista pasada. Mira lo que dice. Dice, porque el marido incrédulo es chocado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Entonces, si no es de esta manera, no es con esos hijos que se va a salvar. Con esos hijos se va a perder. Y se lo va a llevar a ellos si no aparece otra persona que los engendre a ellos. Que les ponga el semen, la semilla de Elohim. Porque muchas veces pasa eso, que es por otro lado que uno llega a la senda, no por el lado de los padres. Es ese tipo de hijos cuando es en un verdadero matrimonio, en dos sadiquín, en dos justos, en dos kadoshín, en dos santos, en dos personas que son una con Elohim. No es cualquier hijo, no es cualquier hijo, porque ese hijo puede ser del otro. Vamos a ir a Matillahu, y para poder tener hijos, o para que algo pueda dar fruto, para que la tierra, oiga, nosotros somos tierra, pero para que la tierra, vamos a verlo en el plano físico, pueda dar fruto, pueda usted poner una semilla de un árbol y de fruto, tiene que ser buena tierra, y eso es lo que debe ser cada uno de nosotros. Y si no somos escogidos, no somos buena tierra, pero a veces siendo buena tierra es desperdiciada esa tierra porque no es arada. Tiene que ser la tierra arada para poder sembrar en ella, pero a veces no es arada porque no hay quien are, porque no hay un sadí al lado, porque no hay un justo, porque no hay un cohen que are la tierra y la vuelva a una tierra buena, fértil, para que dé fruto. No sé si están entendiendo esto.
que estoy diciendo. Vamos a ir a Matillahu, Mateo capítulo 3, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La semilla es la esencia del Elohim. Por eso el fruto del Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero de allí eso es lo que hoy siembro en otro, y esos otros son los hijos. Ese es el fruto. Entonces aflora en mí la obediencia, pero con esa semilla que yo tengo, que me convierto en un sembrador, porque el sembrador está dentro de mí, entonces voy a sembrar esa semilla en otras personas. ¿Por qué no ocurre este proceso? Porque no tengo semilla. Porque no tengo semilla. Porque no hay respaldo de Elohim. Porque no estoy haciendo las cosas que dice Elohim para yo ser instrumento de Él. Y eso es lo que no entienden muchos. A veces creemos que es predicar por predicar. Si no hay testimonio. Por eso es que digamos de leerlo por ahí en Timoteo, 1 Timoteo, creo que es 3.1, donde habla aquel que anhela obispado. Ahí dice la listica. Porque cuando hablamos no es porque yo esté parado aquí. Todo mundo lleva un ministerio. Después de que tenga la semilla de Elohim, todo mundo lleva un ministerio porque tiene semilla y va y la siembra, no necesariamente en un grupo. Donde quiera que vaya va a sembrar semillas, si es de Elohim. Si no, no va a hablar de Elohim. ¿Sí es? ¿Qué dice? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de los indios? Listo, porque nosotros somos esos hijos. Y entonces cuando lleva uno obispado y está llevando un ministerio, quiere decir que tiene que gobernar, pero ese ministerio va a arrancar en la familia. Si no ocurre eso en mi familia, yo no estoy listo para llevar un ministerio. Y cuando habla de sujeción no quiere decir que ellos estén convertidos. Oigan esto. Cuando dice que debe tener a sus hijos en sujeción no quiere decir que los hijos estén convertidos, porque eso no depende de uno. Pero dentro de la casa sí tienen que vivir en obediencia. Obediencia a Elohim. O sea que yo como cogen en mi casa voy a poner las reglas de Elohim. Y si ellos quieren estar en mi casa tienen que sujetarse a eso. Eso es tener unos hijos en sujeción. No que ellos estén convertidos, pero que en mi casa no se puede fornicar, en mi casa no se puede mentir, en mi casa no se puede comer cerdo, en mi casa no se puede vivir, no se puede vestir con desnudez, en mi casa no se puede esto, es lo que dice Elohim. Y entonces como eso no ocurre, por eso ministerio no hay. Por eso el Padre no respalda. Entonces los hijos, porque estamos hablando de esto, cuando habla de una mujer que va a engendrar hijos para Elohim, estamos hablando igualmente de nosotros, que somos esa esposa y que tenemos que dar hijos. Y todo esto tiene que ver con lo mismo. Esto es tremendo, ¿no? Y va mucho más allá, porque aún lo que hizo Machía en el madero tiene que ver con todo eso. Él es el marido. Y lo que hizo, llevó las cargas de su esposa, pero para limpiarla, y tiene que limpiarla. Y aquella que no está limpia, me está haciendo quedar mal. Y si está dentro de mi casa, estoy en problemas con él. Tiene que pasar esto, y no está pasando esto, entonces es que yo no estoy apto para engendrar. Vamos a ir a Bereshit, Génesis, capítulo 3, verso 15. Porque, a ver, cuando un matrimonio no es la presencia del Padre y se tienen hijos, hay un peligro muy grande que es este, ¿ya? Es tener hijos de la otra simiente, lo que le pasó a Adán. Tuvo a Caín, que era la otra simiente, lo que le pasó a Abraham. Tuvo a Agar y era de la otra simiente, por eso era la esclava y tuvo un hijo, hijo de una esclava, y le tocó que sacarlo de su casa.
lo que le pasó a Jacob. Y es que prácticamente a todos les ha pasado, ¿no? Los hijos de Isaac, ¿quiénes eran? Jacob Y Esab, que era de la otra simiente. Y los hijos de Jacob, entre los hijos de Jacob, estaba la otra simiente en todos, prácticamente, porque había maldad en todos. Pero, por eso nos representan las 12 tribus de Jacob, de Israel, nos representan a nosotros que estamos siendo limpiados, pero somos ese pueblo escogido por él, por Elohim. Vamos a ir a ver Génesis, capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a la serpiente antigua, el diablo, a Satán. Y esto debemos tenerlo claro. Nosotros tenemos que conocer todo esto. Además, tenemos que conocer a Hasatán, ya lo conocemos. A Hasatán lo conocemos. Claro, pues no hay que conocer, es tenerlo adentro. Oiga, conocer a una persona es tenerla adentro. Yo conozco a mi esposa cuando soy uno con ella. Yo conozco a Elohim cuando lo tengo dentro de mí. Y Elohim me conozco cuando yo estoy dentro de él. Yo conozco a la serpiente porque ha estado dentro de mí, todavía sigue estando en unas áreas dentro de mí. Y debo conocer sus manipulaciones. Es más, tengo que estudiarla. Al enemigo estratégicamente tengo que estudiarlo para poder destruirlo. Por eso el Padre habla de que debo conocer las manipulaciones de Hasatán. Tengo que conocer eso, tengo que conocerlo, tengo que estudiarlo. ¿Cómo lo vas a estudiar si no sabes cómo se mueve ni quién es? Esto es muy tremendo, pero aquí lo que quiero es llevar a esto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de dos simientes. Y ese es el riesgo que se toma cuando yo me caso en yugo desigual. Que quizás se venga a un hijo de la otra simiente. Y si lo tengo de la simiente de Elohim porque soy un escogido, pues voy a tener que hacer un trabajo en él. Mientras que si hubiera hecho un trabajo en mí antes, ya ese hijo iba a ser más limpio que si lo hubiera tenido en yugo desigual. Por eso un hijo en un matrimonio bien formado en Elohim es muy diferente si hubieran tenido un hijo fuera de Elohim. Y el problema de casi todos nosotros es que hemos tenido, o por lo menos en el caso mío, todos mis hijos fueron fuera de la presencia de Elohim. Y ahí tomé un riesgo grande sin saber, lógico, que se pudo haber venido uno de ellos de la otra simiente. ¿Cómo así? Pues claro, entonces, ¿por qué Adán tuvo a Caín? ¿Y por qué Abraham tuvo a Ismael? ¿Y por qué Isaac tuvo a Esaú? Entonces, quizás algunos de nuestros hijos sean de la otra simiente. Y por eso se lucha y se lucha tanto, pero es parte, culpa mía, a causa de no haber hecho las cosas como dice Elohim. Entonces esos hijos no van a ser engendrados. Vea, pues, que una mujer puede engendrar hijos para Elohim, pero puede engendrar hijos para el otro, tanto en el mundo natural como en el mundo rujo espiritual. Bueno, allá usted sigue meditando y el Padre va a dar muchas cosas. Aquí hay cantidad de cosas, pero no ha permitido y no hasta ahí. Estoy tratando de ser lo más explícito posible, lo más literal posible. Pero si esto que está literal no lo entiende, decir que menos lo más profundo que hay allí. Gálatas, capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Ah, venga, por eso es que yo digo que el Mashiach es que nosotros nos vamos a salvar, que somos esa desposada. En Adán se iba a salvar Eva. Y cuando está hablando de Abraham y está hablando de la simiente, está hablando de Mashiach, de Cristo. Pero resulta que ahí se le metió la otra simiente a causa del pecado. ¿Cómo así? Pues claro, ¿no ve que se unió con una esclava? ¿Y eso fue pecado? Pues claro, no es que se unió en yugo desigual. Y en el mundo espiritual eso ya estaba.
Y ahí es donde está el meollo del asunto. Pudo tener hijos, el yugo es igual de la simiente de Elohim, sí, pero tiene que limpiarlos. El problema es si es la simiente del uno o del otro. Lo que pasa es que si es la de Elohim, tiene que limpiarlo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, tenemos que limpiarlos. Pero si no hay formación, el hombre, el esposo, debe formar a su esposa. Y esa esposa entre los dos formar a esos hijos. Especialmente la esposa, que es la que permanece en casa. Ahí está el proceso que dice Elohim. O sea que todo arranca en la cabeza, y como la cabeza de esa esposa, ella, Yahshua, no tenemos problema por ese lado. El problema lo tuvimos con Adán, y el problema lo tenemos hoy nosotros, si no somos Kohanim, si no somos unos verdaderos Kohanim sacerdotes para formar a esa esposa. Ese es el problema que hay. El hombre debe ser la cabeza de la mujer, pero si está metido con el Elohim es cabeza. Y cuando digo metido con el Elohim, no es que vaya a la congregación, no es que predique la palabra, es que realmente la simiente de Elohim esté en él y tenga facilidad para poder enseñar, porque no puede enseñar para limpiar a esa esposa. Entonces déjeme decirle que no está en condiciones todavía. Porque esa esposa somos nosotros, y somos como un banano, ¿no? En otros países le llaman banana, los venezolanos le dicen cambur, ¿sí? Donde esa esencia, esa cáscara representa toda la mancha, todo el pecado, y lo que tiene que hacer el esposo es lo que hace el gorila con la cáscara, porque el gorila pela mejor el banano. Oiga, esto es muy tremendo. Los gorilas, los simios pelan mejor el banano que los seres humanos. Los gorilas saben pelar un banano, los seres humanos no. Lo pelan por el otro lado, que no es. Eso es tremendo, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a veces. Que quizás tenemos el banano ahí y no somos capaces de quitarle las cáscaras para que salga a flote la esencia, lo que se come uno. Entonces eso es lo que está pasando hoy en medio de esta humanidad. Que hay cabezas que no saben pelar el banano. Porque si es cabeza, si es un verdadero cohen, tiene que saber pelar ese banano. Por eso dice que debe estar listo para enseñar, debe estar en condiciones de enseñar, debe estar en condiciones de llevar esa semilla de Elohim a la esposa, a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Más cuanto los que están por fuera. Si no es capaz con la esposa que la tiene todos los días ahí de papaya, para enseñarle, sí, que menos le va a enseñar al que no ve sino una vez en la semana, misajín. Por eso el que no gobierne bien su casa no está en condiciones de un ministerio. O sea, de tener hijos para Elohim, porque nosotros todos somos esa desposada. Y estamos en la obligación de llevar fruto. Estamos en la obligación de producir hijos para Elohim. O sea que Él a través de nosotros, porque Él es realmente, pero yo no lo tengo a Él. Entonces realmente estoy sembrando de la simiente de Elohim, o el semen de Elohim, o la semilla de Elohim, o de la del otro. Porque yo puedo ser un predicador y sembrar del otro. Cuando yo me tuerzo, estoy sembrando lo del otro. Y si no entiendo todas estas cosas, si no entiendo el principio para llevar un ministerio, déjeme decirle que ya se torció, hace rato está torcido, y de ahí para haber torcedura al piso. Porque la simiente que habla Elohim es Machía, es la semilla, es la palabra es Yahshua, Machía, Cristo. Yohanan lee primera de Juan, y con esta terminamos, capítulo 3, verso 9, mire lo que dice. Y ahí sí se va a cumplir esto. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Listo, no ha sido sembrada la semilla. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Nosotros vamos a esa desposada y tenemos que ir a llevar semilla, sembrar esa semilla. Los esposos tienen que sembrar esa semilla en la esposa. Y ambos a los hijos, pero más la esposa, porque se supone que la esposa va a mantener en la casa. Ese es el trabajo, en la casa debe ser el trabajo de la esposa, pero como no hay hombres que puedan suplir esa necesidad, les toca a las mujeres salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el marido no gobierna bien su casa. Tiene que estar en condiciones el marido de que esto se dé en el matrimonio, que la esposa
trabaje en su casa. Si no, vaya, lea Proverbios 31, 10 en adelante, donde habla de todo esto. Aquí me dio un poco de cosas y no tengo, bueno, ya, no tengo los ingenieros aquí, pero ahí me desenvolví. Usted habla, allá en la mujer virtuosa, usted va a encontrar una mujer virtuosa, que debemos ser todos nosotros, porque nosotros somos esa mujer, y Cristo es el marido, y ahí habla todo. Entonces nosotros como marido, para que ellas puedan trabajar en su casa, debemos suplir esa necesidad, que si no va a alcanzar, entonces ella no tenga que trabajar, y si lo hace tiene que ser en su casa. Pero como esto no está ocurriendo, como los maridos no están gobernando bien su casa, eso es parte de gobernar bien su casa, que es proveer para su familia, entonces ya les toca que salir. Entonces los hijos, podemos tener hijos escogidos, pero los está cuidando no una partera, no una nodriza hebrea, sino una nodriza griega o romana. Y eso es lo que está pasando hoy. A eso nos llevó a Satán, a que nosotros no levantemos nuestros hijos, y no que lo levantan con otras personas que no son de la senda. Bueno, etcétera, etcétera. Es más, podríamos leer un poquito y con esta nos vamos. De la mujer virtuosa. Léalo ahí rápido. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Téngalo ahí, confiado. Si eso no pasa, es porque hay una mujer virtuosa que no ha sido formada. ¿Por qué? Porque no hay quien la forme. Y el que debe formarla primero es la cabeza de la casa. Quizá esta mujer tenga que formarla otra persona, a causa de que el marido no desempeña su rol. Siga leyendo. Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da bien y no mal todos los días de su vida, porque es una mujer virtuosa. A causa de no ser una mujer virtuosa, no le da bien todos los días. Pero ¿quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? El primero es del marido, porque es el marido el que tiene esa obligación. Es porque no está gobernando bien su casa. ¿Por qué Elohim no tiene culpa? Porque él gobierna bien su casa, y si no se alinea a lo que él dice, si no nos alineamos con Yahshua, sencillamente dejamos de ser esa desposada y nos hace a un lado. Siga leyendo. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Téngalo ahí, o sea que ella también planta y trabaja y trae de la calle, pero trabaja en su casa. Y eso tengo que yo, esas circunstancias tengo que proveerla yo. Como esposo tengo que proveer para que ella pueda hacer de esa manera las cosas. Entonces, que entonces en la casa no gana lo mismo que la... Pues por eso es que tiene un esposo. Y ella planta también, dice, ¿no? Por eso es que hoy que dicen que la mujer no puede llevar ministerio, están locos, eso no tienen ni idea de eso. Siga leyendo. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos. Téngalo ahí, su marido, o sea que la mujer da a conocer al marido. ¿Sí? ¿Es así o no? Claro. Nosotros que somos esa quejilá, el pueblo de Elohim, la desposada, lo que va a ser la esposa, somos las que vamos a conocer. ¿A quién? A Yahshua, que es el marido. Por eso nosotros llevamos la simiente, llevamos la palabra, le llevamos la semilla, lo vamos a conocer a él. Y lo mismo una mujer virtuosa da a conocer a su marido. ¿Por qué? Porque están diciendo, esta gente tiene un verdadero marido. El marido de esta mujer virtuosa es una persona que la alimenta espiritualmente y la alimenta de una manera física. Pero la gente no entiende eso de engendrar hijos, piensa que ir a tener hijos así nomás. Mire todo el requisito que debe tener una mujer para poder salvarse engendrando hijos. Siga leyendo, porque lo primero que debe tener es un buen marido. Porque no puede vivir en yugo desigual, el marido tiene que ser de la senda, tiene que ser uno con Elohim.
Y si eso está cumpliendo, entonces va lo otro, que el marido la va a limpiar si es que está más formado que ella, o al revés, porque puede pasar al revés también. Siga leyendo. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la exalta. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será exaltada. Dadles del fruto de sus manos, y exáltenla en las puertas sus hechos. Listo. Sencillito, ¿no? Ahora sí puede tener hijos. Ahora, como es una mujer virtuosa, ahora sí puede tener hijos para Elohim. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Como tuvimos hijos, y no era la manera de Elohim, es el problema que tenemos. Pero el problema es que ni la mujer es ayuda idónea, porque no está formada para ser contraria en las cosas que el marido está torcido. Y ni el marido ha sido capacitado para poder formar a esa mujer. Entonces anda como rueda suelta a causa de que no hay un marido, a causa de que el marido no gobierna bien su casa, a causa de que el marido no tiene a sus hijos en sujeción. Entonces se levanta todo y eso es un alboroto, eso es una galería. Eso es lo que está pasando en medio de las familias supuestamente metidas con Elohim. Y muchas de estas familias supuestamente deben ser ejemplar. Vuelvo y repito, gobernar bien la casa no significa que sean convertidos. Los hijos. Es que yo ponga las reglas que me dice Elohim que debo poner dentro de mi casa, y esas reglas tienen que cumplirse. Eso es vivir en sujeción. Sujeción es obedecer lo que Elohim dice, y que en un momento dado, cuando esto ocurra, entonces ellos en cualquier momento Elohim los va a tocar y realmente se van a convertir. Pero yo no, mejor dicho, lo que dice aquí es que yo no puedo permitir el pecado dentro de mi casa. Yo siendo cohen, siendo sacerdote, siendo cabeza de una familia, no puedo consentir el pecado. Por eso escrito está: no traigas el anatema a tu casa. Este tema tiene que ver con tantas cosas, con lo que Machía hizo. Por esa quejilá se unió en yugo desigual para poder dar vida, pero él se mantuvo firme, no pecó, se salvó primeramente él, y por eso pudo salvar, por eso puede salvar a la quejilá. El problema es que yo no me estoy salvando yo. ¿Cómo voy a salvar? ¿Cómo voy a hacer para que salve mi esposa? Y sí que menos mis hijos, porque los hijos tienen que ser engendrados de esa manera. Vamos a darle toda gracias al Padre por este corto mensaje, que creo que hasta estuvo largo. Estuvo largo. Se fue largo, pero bueno, Padre bueno. Entonces, que sea nuestro Abba haciendo en nuestras vidas, y que realmente podamos nosotros ser esa mujer virtuosa, esa desposada, esa que va a ser levantada, que va a estar en las bodas del Cordero. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti a recibir tu semen, tu semilla, bendito Padre. Que podamos realmente ser esa buena tierra donde esa semilla es sembrada y pueda dar fruto, como escrito está, al 30, 60 y al 100 por uno, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti, reconocemos, bendito Rey, que hay pecado. O sea que reconocemos que necesitamos ser arados para hacer buena tierra en aquellas áreas donde no podemos dar fruto, donde no se puede sembrar esa semilla porque no va a llevar fruto, bendito Rey. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, bendito Padre. Golpea como martillo a la roca y pulveriza la dureza. Todo aquello que hace que no seamos tierra fértil, que no seamos esa buena tierra donde puede ser sembrada esa semilla, y amásala nuevamente en tus manos, árala en tus manos, bendito Rey. Allá es que podamos ser esa buena tierra donde vas a poner esa semilla como hiciste en Miriam y dio fruto, bendito Padre. Que puedas tú ser
el que pone esa semilla a través de nuestros ajín, a través de nuestros hermanos, y esa semilla un día va a dar fruto como está escrito, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti reconociendo que sí nos podemos salvar engendrando hijos, pero a la manera tuya, no a la manera nuestra, no con esos pensamientos neófitos, sino con esa manera de pensar tuya, cuando realmente somos esos hijos, cuando realmente estamos siendo formados, estamos siendo hechos hijos, en ese proceso de hacernos cada día más caros, de purificación por medio de tu rúa, de tu espíritu, bendito Padre. Aquí está nuestra vida delante de ti, ponemos nuestro corazón en tus manos para que cada día lo limpies más y más, que ese proceso se siga dando en cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, y podamos dar bien y no mal, bendito Rey. Podamos ser esa esposa que da bien y no da mal todos los días de nuestra vida, bendito Padre. Aquí están nuestras vidas, haz lo que tengas que hacer en ella, bendito Rey. Necesitamos de ti porque sin tu presencia en nuestra vida somos nada. Sin tu presencia en nuestra vida no vamos a ser salvos, bendito Rey. Toda raba te damos por este tiempo, y todo esto lo ponemos delante de ti, lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, 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 aleluya, Shalom Ubrahó Mispajá.